Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el tercer canto. La semana pasada vimos que Vidura se reunió con Maitreya en Hardwar. Allí le preguntó qué conocimiento le transmitió el Señor. Maitreya describió la creación de los semidioses, así como la creación de los ingredientes elementales, ambas llevadas a cabo por el Señor. En el capítulo de hoy, Maitreya cuenta que los devas se sintieron frustrados al ver que los ingredientes del universo no se combinaban. Consecuentemente, el Señor entró en los elementos junto con el tiempo y se manifestó la forma universal. Capítulo 6. Creación de la forma universal. El Rishi Maitreya dijo: el Señor se informó, pues, de que las progresivas funciones creativas del universo se encontraban suspendidas a causa de la no combinación de sus potencias, tales como el Mahatattva. El Supremo y Poderoso Señor entró entonces simultáneamente en los 23 elementos con la diosa Kali, su energía externa, la única que amalgama todos los diferentes elementos. Cuando la personalidad de Dios entró en los elementos mediante su energía, todas las entidades vivientes quedaron reanimadas para llevar a cabo diferentes actividades de la misma manera en que uno se dedica a su trabajo después de despertar. Cuando los 23 elementos principales entraron en acción por la voluntad del Supremo, comenzó a existir la gigantesca forma universal, el cuerpo Vishvarupa del Señor. A medida que el Señor, en su porción plenaria, entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma que contiene todos los sistemas planetarios y todas las creaciones móviles e inmóviles. El gigantesco Virat Purusha o Hiranmaya vivió durante 1000 años celestiales sobre el agua del universo y todas las entidades vivientes yacían con él. El Mahatattva, la energía total, en la forma del gigantesco Virat Rupa se dividió por sí solo, convirtiéndose en la conciencia de las entidades vivientes, en la vida de la actividad y en la identificación del ser, las cuales se subdividen en 1, 10 y 3, respectivamente. La gigantesca forma universal del Señor es la primera encarnación y porción plenaria de la superalma. Es el yo de un ilimitado número de entidades vivientes y el lugar de reposo de la creación agregada que en esa forma florece. La gigantesca forma universal está representada por 3, 10 y 1, en el sentido de que es el cuerpo, la mente y los sentidos. Es la fuerza dinámica de todos los movimientos realizados por 10 clases de energía vital y es el corazón único en el que la energía vital se genera. El Señor Supremo es la superalma de todos los semidioses encargados de la tarea de construir la manifestación cósmica. Al orarle los semidioses en estos términos, pensó para sí y manifestó entonces la gigantesca forma para que ellos entendieran. Maitreya dijo: ahora puedes oír mi explicación de cómo el Señor Supremo se dividió a sí mismo después de la manifestación de la gigantesca forma universal, convirtiéndose en las diversas formas de los semidioses. Agni, el calor, se separó de su boca, y todos los directores de los asuntos materiales entraron en ella en sus respectivas posiciones. Mediante esa energía, la entidad viviente se expresa con palabras. Cuando el paladar de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Varuna,
el director del aire en los sistemas planetarios entró allí, y por eso la entidad viviente tiene la facilidad de saborear todo con su lengua. Cuando los dos orificios nasales del Señor se manifestaron separadamente, los gemelos Ashvini y Kumaras entraron en sus posiciones apropiadas y debido a eso las entidades vivientes pueden oler el aroma de todas las cosas. Después, los dos ojos de la gigantesca forma del Señor se manifestaron separadamente. El Sol, el director de la luz, entró en ellos con la representación parcial de la visión y por eso las entidades vivientes perciben visualmente las formas. Cuando apareció una manifestación de la piel separada de la forma gigantesca, Anila, la deidad que dirige el viento, entró acompañada del tacto parcial y por eso las entidades vivientes pueden adquirir conocimiento táctil. Cuando los oídos de la gigantesca forma se manifestaron, todas las deidades controladoras de las direcciones entraron en ellos con los principios de la audición, mediante los cuales todas las entidades vivientes oyen y sacan provecho del sonido. Cuando apareció una manifestación separada de piel, las deidades controladoras de las sensaciones y sus diferentes partes entraron en ella, y por ello las entidades vivientes sienten comezón y felicidad debido al tacto. Cuando el órgano genital de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Prajapati, la criatura viviente original, entró entonces en él con su semen parcial, y por ello las entidades vivientes pueden disfrutar del placer sexual. El canal evacuador se manifestó separadamente, y el director, llamado Mitra, entró en él con órganos parciales de evacuación. Por ello, las entidades vivientes pueden evacuar y orinar. Después, cuando las manos de la gigantesca forma se manifestaron separadamente, Indra, el gobernador de los planetas celestiales, entró en ellas. Y por ello, la entidad viviente puede hacer negocios para su manutención. Después, las piernas de la gigantesca forma se manifestaron separadamente y el semidios llamado Vishnu entró con movimiento parcial. Esto ayuda a que la entidad viviente se mueva hacia su destino. Cuando la inteligencia de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Brahma, el señor de los Vedas, entró en ella con la capacidad parcial de entendimiento y por ello las entidades vivientes experimentan un objeto de entendimiento. Después de eso, el corazón de la gigantesca forma se manifestó separadamente y el semidios de la luna entró en él en una actividad mental parcial. Por ello, la entidad viviente puede dirigir sus especulaciones mentales. Después, el ego materialista de la gigantesca forma se manifestó separadamente y en él entró Rudra, el controlador del ego falso, con sus propias actividades parciales, mediante las cuales la entidad viviente lleva a cabo sus acciones objetivas. Después, cuando su conciencia se manifestó separadamente, la energía total, Mahatattva, entró con su parte consciente. Por ello, la entidad viviente es capaz de concebir conocimiento específico. Después, de la cabeza de la gigantesca forma se manifestaron los planetas celestiales. De sus piernas y de su abdomen se manifestaron separadamente los planetas terrenales y el cielo, respectivamente. Dentro de ellos, los semidioses y otros seres también se manifestaron en términos de las modalidades de la naturaleza material. Los semidioses, capacitados con la muy sublime cualidad de la modalidad de la bondad, están situados en los planetas celestiales, mientras que los seres humanos, por su naturaleza comprendida en la modalidad de la pasión, viven en la tierra en compañía de sus subordinados. Las entidades vivientes que acompañan a Rudra se desarrollan en la tercera modalidad de la naturaleza material, la ignorancia. Están situados en el cielo que está entre los planetas terrenales y
y los planetas celestiales. Oh tú, el principal de la dinastía Kuru, la sabiduría védica se manifestó de la boca del Virat, la forma gigantesca. Aquellos que tienen inclinación por ese conocimiento védico se denominan brahmanas y son los maestros espirituales y los profesores naturales de todas las órdenes de la sociedad. Después, la capacidad de protección se generó de los brazos de la gigantesca forma Virat, y en relación con esa capacidad, los kshatriyas también comenzaron a existir mediante la prosecución del principio kshatriya de proteger a la sociedad de la perturbación causada por ladrones y malvados. Los medios de manutención de todas las personas, es decir, la producción de cereales y su distribución a los prajas, se generaron de los muslos de la gigantesca forma del Señor. Los comerciantes que se ocupan de la ejecución de eso se denominan vaishyas. Después, el servicio se manifestó de las piernas de la personalidad de Dios para perfeccionar la función religiosa. Situados en las piernas están los shudras, que satisfacen al Señor mediante el servicio. Todas estas diferentes divisiones sociales nacen de la suprema personalidad de Dios juntamente con sus diferentes ocupaciones obligatorias y condiciones de vida. Así pues, para una vida no condicional y para la iluminación espiritual ha de adorarse al Señor Supremo bajo la guía del Maestro espiritual. Oh Vidura, ¿quién puede estimar o medir el tiempo, el trabajo y la potencia trascendental de la gigantesca forma manifestada por la potencia interna de la Suprema Personalidad de Dios? A pesar de mi incapacidad, todo lo que he podido oír de labios de mi Maestro y todo lo que pude asimilar, lo estoy describiendo ahora para glorificación del Señor mediante el habla pura, pues de lo contrario, mi capacidad de hablar permanecería impúdica. El beneficio más elevado y perfecto que existe para la humanidad consiste en dedicarse a relatar las actividades y glorias del actor piadoso. Dichas actividades están tan hermosamente dispuestas en forma escrita por los grandes sabios eruditos que el verdadero propósito del oído se cumple tan solo con estar cerca de ellas. Oh hijo mío, el poeta original, Brahma, después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, únicamente alcanzó a saber que las glorias del alma suprema son inconcebibles. La maravillosa potencia de la suprema personalidad de Dios es desconcertante incluso para los malabaristas. Ese poder potencial es desconocido incluso para el Señor, que goza de autosuficiencia, así que es indudablemente desconocido para los demás. Las palabras, la mente y el ego, con sus respectivos semidioses controladores, no han podido lograr el éxito en lo que se refiere a conocer a la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que ofrecerle nuestras respetuosas reverencias como una cuestión de cordura.